Y si una pieza más pequeña que una moneda pudiera destruir por completo un motor V8 de 100.000 euros en cuestión de minutos, y la mayoría de los conductores jamás se enterara hasta escuchar ese golpeteo metálico que ya llega demasiado tarde? Durante casi 2 décadas, uno de los V8 más queridos de Estados Unidos escondió un defecto de diseño que terminó costando fortunas a cientos de miles de propietarios, generó demandas colectivas contra un gigante de la industria y obligó a repensar por completo cómo se construyen los motores modernos. Hoy vamos a desmontar pieza por pieza ese error, y al final van a entender por qué ese golpeteo bajo el capó es probablemente el sonido más caro de toda la mecánica americana. Hablamos de la familia de motores V8 Vortec y LS de General Motors, el corazón que ha impulsado durante más de 20 años a la Chevrolet Silverado, la Suburban, el Tahoe, el Camaro y hasta el Corvette. Nacieron a finales de los años 90 como la evolución del histórico Small Block, ese bloque compacto y liviano que Chevrolet llevaba fabricando desde 1955. GM necesitaba un motor más eficiente, más limpio y capaz de competir con Ford y su Triton, así que en 1997 presentó la primera generación LS. Y años más tarde llegó la generación tercera y cuarta del Vortec, instalada en camionetas y todoterrenos entre 1999 y 2014 aproximadamente. Fue, sin exagerar, uno de los V8 más producidos de la historia moderna, con millones de unidades rodando por todo el mundo. Su fama se construyó sobre una base sólida, bloque de aluminio o hierro fundido, culatas eficientes, una relación potencia-peso envidiable y una fiabilidad que durante años parecía a prueba de todo. Para entender el problema primero, hay que entender cómo está construido este motor por dentro. Es un V8 de 4 tiempos, con los cilindros dispuestos en 2 bancadas de 4, formando una V de 90 grados, la configuración clásica americana desde los años 50. La cilindrada varía según la versión, desde los 4.8 litros hasta los 6.2 litros en las variantes más potentes, y utiliza inyección de combustible secuencial, mucho más precisa que los antiguos carburadores, dosificando gasolina cilindro por cilindro en el momento exacto. El sistema de refrigeración es líquido, con un circuito cerrado que hace pasar refrigerante por camisas alrededor de cada cilindro para evitar que el calor generado por la combustión, que puede superar los 2000 grados centígrados en microsegundos, deforme el metal. El sistema de distribución utiliza un único árbol de levas central, ubicado dentro del bloque, que empuja varillas y balancines para abrir y cerrar las válvulas, un diseño más simple y compacto que los árboles de levas en culata que usa Ford. Y aquí está la clave de toda esta historia. Entre el árbol de levas y las varillas existen unas piezas llamadas levantaválvulas o taqués, pequeños cilindros metálicos que se apoyan directamente sobre los lóbulos del árbol de levas y transmiten ese movimiento hacia arriba. Los ingenieros de GM diseñaron este motor pensando en algo más ambicioso que la simple potencia. Querían ahorrar combustible sin sacrificar la experiencia de un V8 de verdad. Así nació una tecnología llamada Active Fuel Management, conocida también como Displacement on Demand. La idea, sobre el papel, era brillante. Cuando conduces en carretera a velocidad constante, sin necesitar toda la potencia disponible, el motor no necesita trabajar con sus 8 cilindros, así que el sistema desactiva 4 de ellos, apagando sus válvulas de admisión y escape, y convierte temporalmente tu V8 en un V4, ahorrando combustible de forma automática y sin que el conductor note nada, para luego reactivar los 8 cilindros en el instante en que pisas el acelerador con fuerza. Para lograr esto, GM introdujo unos levantaválvulas especiales, llamados levantaválvulas AFM, que contienen un mecanismo interno de bloqueo, una especie de pasador que se activa mediante presión de aceite y que permite que ese taqué colapse sobre sí mismo, dejando de empujar la varilla y cerrando la válvula correspondiente cuando el sistema decide desactivar ese cilindro. Así es como funciona en la práctica, explicado de forma sencilla. Imagina el árbol de levas como una vara larga con protuberancias ovaladas, repartidas a lo largo de su superficie, girando constantemente gracias a una cadena conectada al cigüeñal. Cada vez que una de esas protuberancias pasa bajo un levantaválvulas, lo empuja hacia arriba. Ese levantaválvulas empuja una varilla, la varilla empuja un balancín, y el balancín presiona la válvula para abrirla en el momento exacto en que el pistón necesita admitir aire y combustible o expulsar los gases quemados. Es una cadena mecánica perfectamente sincronizada, repitiéndose miles de veces por minuto. Cuando el sistema AFM decide desactivar 4 cilindros, envía aceite a presión hacia un pequeño pasador dentro de esos levantaválvulas especiales. Ese pasador se retrae, y el cuerpo exterior del levantaválvulas empieza a moverse hacia arriba y abajo sin transmitir ese movimiento hacia la varilla interior, como si patinara en el vacío.
La válvula permanece cerrada, ese cilindro deja de recibir combustible y el motor ahorra litros de gasolina sin que tú sientas ningún cambio al volante. El problema llegó cuando la teoría se topó con la realidad del desgaste diario. Ese mecanismo de bloqueo interno, formado por piezas diminutas trabajando bajo presiones enormes y activándose y desactivándose miles de veces en cada trayecto, resultó ser extraordinariamente frágil comparado con el resto del motor. El pasador de bloqueo, fabricado con tolerancias muy ajustadas, comenzaba a desgastarse antes de tiempo, especialmente en motores que no recibían cambios de aceite puntuales o que usaban un aceite de viscosidad inadecuada. Cuando ese pasador se rompía o se atascaba en una posición intermedia, el levantaválvulas dejaba de moverse correctamente y ahí empezaba la cadena de destrucción. Un levantaválvulas fallido genera un golpeteo metálico característico, agudo y rítmico, que muchos propietarios describen como un sonido similar a canicas dentro de una lata. Ese golpeteo es la primera señal de advertencia, y es crucial no ignorarla, porque lo que viene después es mucho peor. Fragmentos metálicos del levantaválvulas dañado empiezan a desprenderse y circulan por todo el sistema de lubricación, rayando el árbol de levas, obstruyendo los conductos de aceite y contaminando cada rincón del motor con virutas metálicas. Los años más afectados por este defecto se concentran principalmente entre 2007 y 2014, en motores Vortex 5.3 y 6.2 litros instalados en Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Tahoe, Suburban, Yukon y Cadillac Escalade, aunque también se reportaron casos en generaciones posteriores hasta bien entrada la década de 2010. La gravedad del problema varía según qué tan rápido se detecte. Si se atiende en cuanto aparece el golpeteo, muchas veces basta con reemplazar los levantaválvulas defectuosos. Un trabajo laborioso pero contenido, con un coste que suele rondar entre los 1.200 y los 2.000 euros dependiendo del taller y la mano de obra necesaria para acceder al conjunto de válvulas. Pero si el propietario ignora la señal, o simplemente no la escucha porque conduce con música alta, o el motor está insonorizado, las virutas metálicas terminan dañando el árbol de levas por completo. Y en los peores casos, contaminan también los cojinetes del cigüeñal y los turbocompresores en las versiones que los llevan. En ese escenario, la reparación deja de ser un simple cambio de piezas y se convierte en una reconstrucción integral del motor, con costes que fácilmente superan los 5.000 euros, y en muchos casos, resulta más razonable económicamente sustituir el motor completo por uno reconstruido. La forma en la que los mecánicos diagnostican este problema combina varias herramientas, cada una aportando una pieza del rompecabezas. Todo suele empezar con una inspección auditiva cuidadosa, escuchando el motor en ralentí y en distintos regímenes de revoluciones para identificar el origen exacto del golpeteo. Después llega el escáner OBD, esa herramienta que se conecta al puerto de diagnóstico del vehículo y que puede revelar códigos de error relacionados con fallos de encendido intermitentes. Muchas veces la primera pista visible de que un cilindro no está funcionando correctamente por culpa de una válvula que no cierra o no abre como debería. Un mecánico experimentado suele complementar esto con una prueba de compresión, que consiste en medir la presión que genera cada cilindro durante la fase de compresión, cilindro por cilindro, para detectar diferencias anormales entre ellos. Si un cilindro muestra una compresión notablemente más baja que el resto, eso puede confirmar un problema en la apertura o cierre de sus válvulas. También resulta muy útil el análisis de aceite, enviando una muestra a un laboratorio especializado que puede detectar concentraciones anormales de partículas metálicas, una prueba prácticamente definitiva cuando se sospecha de un colapso de levantaválvulas, porque el metal desprendido queda suspendido en el lubricante. En algunos talleres avanzados también se recurre al boroscopio, una diminuta cámara que se introduce a través del orificio de la bujía para observar visualmente el estado interior del cilindro sin necesidad de desmontar nada. La prueba de fugas, o leak down test, que introduce aire comprimido dentro del cilindro para verificar si se escapa por las válvulas, los anillos o la junta de culata, ayuda a distinguir con precisión el origen exacto de una pérdida de compresión. Y aunque no es habitual en este caso concreto, la prueba de presión del sistema de refrigeración y la prueba de humo siguen siendo herramientas estándar para descartar fugas externas o internas asociadas a otros componentes del motor. Cuando el diagnóstico confirma un fallo de levantaválvulas, la reparación profesional exige retirar el colector de admisión, las tapas de balancines y, en muchos casos, el propio árbol de levas para inspeccionar su superficie en busca de rayones o desgaste irregular en los lóbulos. Si el árbol de levas presenta daño superficial significativo, no basta con cambiar los levantaválvulas. Hay que sustituirlo también, junto con las varillas de empuje, porque instalar levantaválvulas nuevos sobre un árbol de levas dañado simplemente reproduce el mismo desgaste prematuro en poco tiempo.
Muchos talleres especializados aprovechan esta intervención para instalar un kit de conversión que elimina por completo el sistema Active Fuel Management, sustituyendo los levantaválvulas especiales por levantaválvulas convencionales sin mecanismo de bloqueo. Una solución que muchos propietarios prefieren precisamente para evitar que el problema se repita en el futuro. En cuanto a la posibilidad de hacerlo uno mismo, esta reparación exige conocimientos mecánicos considerables, herramientas específicas de par de apriete y experiencia previa desmontando motores V8 americanos. Así que, aunque técnicamente es posible para un aficionado avanzado con el manual de taller correcto, la recomendación general es acudir a un mecánico especializado en motores GM, idealmente alguien con experiencia específica en esta familia de motores, porque un error en el reensamblaje del tren de válvulas puede generar daños todavía más costosos. La mejor defensa contra este problema, sin lugar a dudas, empieza mucho antes de que aparezca cualquier síntoma y tiene que ver directamente con el mantenimiento. El cambio de aceite es, literalmente, la diferencia entre un motor que llega a los 400.000 kilómetros sin sobresaltos y otro que necesita una reconstrucción completa antes de los 100.000. GM recomienda aceites sintéticos de alta calidad, generalmente con viscosidad 5W30, formulados específicamente para resistir la cizalladura mecánica constante a la que se somete el aceite dentro de un sistema como el AFM, donde la presión hidráulica debe activar y desactivar mecanismos con precisión milimétrica miles de veces por trayecto. Usar un aceite de baja calidad o simplemente extender demasiado los intervalos de cambio acelera directamente el desgaste del pasador de bloqueo dentro de los levantaválvulas. Los intervalos recomendados suelen rondar los 8.000 kilómetros en condiciones normales, aunque muchos especialistas en este motor concreto aconsejan reducirlos a 6.000 kilómetros como medida preventiva, especialmente en climas cálidos o en vehículos que hacen mucho trayecto urbano con paradas y arranques constantes. El refrigerante también juega su papel, manteniendo la temperatura del motor estable y evitando que el calor excesivo degrade el aceite más rápido de lo normal. Las bujías, normalmente con una vida útil cercana a los 160.000 kilómetros en estos motores, deben revisarse periódicamente porque un fallo de encendido mal diagnosticado a veces esconde, en realidad, un problema de válvulas relacionado con el AFM. La calidad del combustible importa menos en este caso específico que en otros sistemas más sensibles, pero sigue siendo recomendable evitar gasolineras de dudosa reputación. Los filtros de aire deben cambiarse según el manual del fabricante, para evitar que partículas de suciedad terminen circulando por el sistema. El mantenimiento de la transmisión, aunque no está directamente relacionado con este defecto, forma parte de la salud general del vehículo y no debe descuidarse. Los hábitos de conducción también influyen. Dejar que el motor alcance su temperatura de funcionamiento antes de exigirle revoluciones altas reduce el estrés sobre los componentes internos, y evitar arrancar en frío y acelerar de inmediato ayuda a que el aceite llegue correctamente lubricado a cada rincón del motor antes de someterlo a cargas exigentes. Para quienes guardan el vehículo por temporadas largas, se recomienda arrancar el motor periódicamente y dejarlo circular a temperatura de funcionamiento para evitar que los sellos y componentes internos se resequen. Con todo esto en mente, la pregunta lógica es ¿cuánto puede durar realmente uno de estos motores? La respuesta honesta es que un Vortec OLS bien mantenido, con cambios de aceite puntuales y sin ignorar nunca ese primer golpeteo sospechoso, puede superar sin problema los 400.000 kilómetros. Algo que numerosos talleres especializados y comunidades de propietarios en Estados Unidos han documentado repetidamente a lo largo de los años. En cambio, un motor idéntico, con la misma tecnología, pero sometido a cambios de aceite espaciados, aceite de baja calidad o simple desatención ante los primeros síntomas, puede sufrir un fallo catastrófico de levantaválvulas antes incluso de los 100.000 kilómetros. La diferencia entre ambos escenarios no está en la suerte, está enteramente en el cuidado recibido, y es precisamente esa disparidad la que convirtió este defecto en un tema tan discutido. El mismo motor podía ser legendario para un propietario y una pesadilla económica para otro, dependiendo exclusivamente de cómo lo trataran. Desde la perspectiva de la ingeniería, este caso resulta fascinante porque no se trata de un error burdo, sino de una compensación calculada que salió mal en la práctica cotidiana. GM necesitaba cumplir normativas de consumo de combustible cada vez más estrictas, sin renunciar a la identidad de sus V8. Y el Active Fuel Management era una solución elegante sobre el papel, mantener toda la potencia disponible cuando se necesita y ahorrar combustible cuando no. El problema fue introducir un mecanismo mecánico adicional, con piezas móviles diminutas trabajando bajo presión hidráulica constante,
dentro de un componente que tradicionalmente había sido sencillo y prácticamente indestructible. Ford, en su V8 Coyote con árboles de levas en culata, optó por un camino distinto, evitando este tipo de desactivación de cilindros mediante levantaválvulas complejos, aunque su propio motor no está exento de otros puntos débiles relacionados con las cadenas de distribución. Dodge, con su icónico Hemi, introdujo un sistema similar llamado Multi-Displacement System, y curiosamente sufrió problemas de levantaválvulas notablemente parecidos, lo que sugiere que el desafío no era exclusivo de GM, sino inherente a cualquier tecnología de desactivación de cilindros basada en levantaválvulas hidráulicos de esa generación. El Ford Godzilla, el V8 de gasolina más reciente de la marca destinado a camionetas pesadas, evitó por completo este tipo de mecanismo, optando por una filosofía de simplicidad mecánica sobre sofisticación electrónica. Una decisión que muchos ingenieros interpretan como una lección aprendida de la generación anterior de motores con desactivación de cilindros. Los talleres especializados en motores GM de Estados Unidos llevan más de una década documentando este patrón, y algunos mecánicos con décadas de experiencia coinciden en algo revelador. El motor en sí, sin el sistema AFM, es prácticamente indestructible, uno de los bloques más robustos jamás fabricados en serie. El defecto no está en el corazón del motor, está en un añadido tecnológico relativamente pequeño que termina comprometiendo el conjunto. Numerosos propietarios en foros y comunidades automotrices han compartido historias casi idénticas, un golpeteo leve que aparece de la nada, un taller que lo diagnostica en cuestión de minutos con una prueba de compresión y la sorpresa de descubrir que ese sonido metálico escondía una factura de varios miles de euros. GM, por su parte, ha reconocido el problema de forma indirecta a través de extensiones de garantía en ciertos mercados y ha ido refinando el diseño de los levantaválvulas en generaciones posteriores del motor, aunque el rediseño más definitivo llegó recién con la nueva generación de motores V8, introducida a mediados de la década pasada, que utiliza un sistema de desactivación de cilindros completamente distinto y más confiable.